Listo, buenas tardes compañeros. Vamos a empezar con este debate, esta dinámica sobre el libro de qué pasará cuando las máquinas lo hagan todo. Entonces, partiendo de una breve introducción, analizando esta pregunta, ¿qué pasará cuando las máquinas lo hagan todo? Nos pone a reflexionar bastante, ya que eh, nos pone a pensar individualmente si es que eh, nos dejará sin trabajo, qué voy a comer, qué voy a hacer, y también en el ámbito empresarial nos dice si es que cómo se van a organizar ahora las empresas, cómo se va a constituir, qué cargo tendré yo. Entonces, enfocándonos en eso, pues mucha gente piensa que con la inteligencia artificial muchas plazas de trabajo se van a cerrar. Y pues obviamente sí, porque hemos visto cómo va evolucionando esto que es la inteligencia artificial. Lo podemos ver en los celulares. Hoy en día tenemos bastantes asistentes como Cortana, Siri, Alexa. También podemos ver otro ejemplo en los vehículos, ya que ahora con la inteligencia artificial existen vehículos que no tienen la necesidad de tener un conductor. Podemos también en nuestro diario vivir, que es la música. Eh, Cuando escuchamos un tipo de música, inmediatamente ya nos sugieren un playlist o un artista, entre otros. Entonces, la inteligencia artificial va evolucionando con los años de una manera acelerada. Pues creo que nosotros todos llegamos a la conclusión que sí van a opacar algunas plazas de trabajo, pero esto no quiere decir que tenemos que quedarnos ahí, sino que tenemos que adaptarnos, porque en términos así sería que el que se adapta sobrevive. Pues con esto también, con la inteligencia artificial, se van a abrir muchas más plazas de trabajo referente a esto. Entonces vamos a comenzar escuchando la opinión de cada uno. Empezamos con al que le tocó la pregunta número uno. La inteligencia artificial está evolucionando de manera potente y disruptiva, inclusive superando las capacidades del ser humano. ¿En qué ámbitos crees tú que ya se está aplicando la inteligencia artificial y cómo se le está aplicando? ¿Alguien que desee Ya, responder eso? bueno, en mi opinión, bueno, en sí la inteligencia artificial ya se está aplicando en diferentes ámbitos. Bueno, puede ser también en la medicina, lo que es en la logística, en la educación, en el sector jurídico. Bueno, por ejemplo, en la medicina ya existen varios softwares que nos permiten, por ejemplo, interpretar lo que son resonancias, mamografías, radiografías, inclusive que lo hacen mucho más rápido que el propio médico y con una precisión un poco más alta. Por ejemplo, existe un software que logra interpretar lo que son mamografías 30 veces más rápido que un médico y con una precisión casi de 100%, que es del 99%. Es lo que no ocurre con lo que es un médico, que suelen derivar a lo que es biopsias o operaciones innecesarias en el 20% de los casos. En otro ámbito que está aplicando la inteligencia artificial, como ya lo mencionó mi compañero, es en la parte de la circulación de los vehículos, ya que según estudios lo que hace es un coche autónomo, ya se ha dicho que provoca muchos menos accidentes que un coche conducido por un chofer promedio, por lo que es cuestión de tiempo para lo que estos tipos de coches se impongan en la sociedad. Y por lo que, lo que puedo decir es que estas nuevas máquinas ya nos superan en muchos sentidos y lo que se está creando ya solo es un inicio de lo que se va a venir. Eso, compañeros. Ya, como dijo nuestro compañero Luis, afirma que las máquinas de ahora nos están superando en varios aspectos. Entonces la gente lo mira como una situación de crisis. ¿Será que se puede superar, pasar de la crisis y aprovechar esta crisis a convertirlo a algo próspero? ¿Alguien puede contestar eso? De la crisis a la prosperidad. Es que en Ok, realidad, continúa, compañero. eh, bueno, este tema es bastante importante porque hablando históricamente existe una constante cuando hablamos de las revoluciones industriales. Primero tenemos que entender que el ser humano siempre ha sido recio a las nuevas tecnologías, dado que éstas significan una amenaza para sus puestos de trabajo.
Un claro ejemplo se dio a inicios del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando los obreros en Inglaterra saboteaban los telares mecánicos que se construyeron, puesto que estas máquinas llegaban a suplantar a cientos de obreros y agilizar la producción. Una vez que se analiza este punto, tenemos que tomar en cuenta que como sociedad necesitamos un arduo y largo tiempo de adaptación a las nuevas tecnologías, donde todos sepan cómo aprovecharlas al máximo y aprovechar todos los recursos que existen. Para explicar de mejor manera esto, voy a presentar una imagen. Si me dan un segundo. No me sale aquí. Ya. En esta imagen podemos ver cómo en el periodo de estancamiento, al inicio de la revolución industrial, de la tercera revolución industrial, data a mediados del siglo XX, alrededor de 1950, donde surgió este periodo de estancamiento. Los expertos nos dicen que este periodo de estancamiento dura alrededor de 30 a 35 años, es decir, que en el año, entre los años 80 y 90, fueron los que aprovecharon los recursos obtenidos de la tercera revolución industrial, como la estoy hablando. En el año 2000 al 2015 aproximadamente fue donde surgió de nuevo una etapa, un tiempo donde la economía global se estancó. Es decir, que en este tiempo surgió lo que denominaron los expertos la cuarta revolución industrial, donde salió el Internet, las redes sociales, el Internet de las cosas, la digitalización, todos los instrumentos y elementos los cuales hoy nosotros conocemos. Sin embargo, todavía estamos en este periodo de estancamiento, donde quedan alrededor de unos 10 o 15 años más, en el cual nosotros vamos a poder vivir una nueva era, un nuevo boom, donde vamos a aprovechar económicamente y tecnológicamente todos estos inventos que se están desarrollando en la actualidad. Listo, muy buen aporte, Pablo. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué piensas de las definiciones erróneas de la inteligencia artificial y cuál sería una definición sencilla? ¿Alguien que desee contestar? Bueno, respecto al término de la inteligencia artificial, bueno, este término se ha usado demasiado y hemos acabado muy confundidos con este concepto. Existen muchas definiciones y la mayoría inciden en la comparación con el ser humano, pero la inteligencia artificial no se puede comparar con el ser humano, ya que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, para dar una definición más sencilla, bueno, la inteligencia artificial es un área de la ciencia informática que se dedica a las máquinas que aprenden por sí mismos. Esa sería una definición más sencilla de lo que explicaría lo que es la inteligencia artificial y por lo tanto no podríamos vincularlo con lo que es el ser humano. Muchas gracias. Ya, listo, Darío. Las máquinas nuevas son sistemas inteligentes que constan de hardware, inteligencia artificial, datos de intervención humana para crear valor alineado con un proceso de negocio o experiencia de clientes específicos. ¿Qué opinan de esto? Claro que sí. Podemos decir que estas nos están facilitando el camino a nuestros objetivos. Realmente nosotros como personas de este mundo que se está digitalizando, no queremos saber cómo realmente funcionan estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. Lo que realmente queremos son resultados instantáneos. Estas máquinas pueden hacer demasiadas cosas asombrosas, pero realmente ¿quién las está operando? ¿Quién es el común denominador de estas? El ser humano. El ser humano siempre es quien está en el centro de estos diseños. Listo, muchas gracias por tu participación, Reinaldo. Ahora, se dice que
Los datos valen más que el petróleo hoy en día, que es ahora la nueva materia prima. ¿Por qué creen que se dice eso? Bueno, acerca de lo que me dejó un poco este libro, es que los datos tienen una fuente de información muy grande, en lo cual poniéndolos mucha atención nos podría dar una mayor información importante sobre lo que está sucediendo o desarrollando en una empresa mediante una base de datos. En lo que se relaciona en base con el petróleo y los datos es que en el libro mencionaba una parte que en la época que estaba en auge el carbón y el vapor, que estos eran los motores de la economía, ¿no? Y una gente externa llegaba a una base de datos acerca del petróleo, que era el auge de ese tiempo que estaba recién apareciendo. Entonces esto comenzó a tomar mucha importancia y la gente vio hacia dónde iba el negocio. Entonces, luego esto con la inteligencia artificial pudieron desarrollar todos los datos, tener una base de datos acerca de las personas y entonces este fue el precursor de la tercera revolución industrial. Y ahora, como lo estamos viviendo, podemos ver en los nuevos autos eléctricos que ya prácticamente el petróleo va a quedar obsoleto para parte de de los automóviles. Entonces, aquí entrarían las baterías de litio que serían para esto. Es el nuevo auge de esto y podríamos ver que si tenemos una base de datos grande, podríamos enfocarnos en este nuevo comercio que sería las baterías de litio. Sí, concordamos contigo, Stalin, definiendo que los datos ahora son el motor de la sociedad. Ahora, ¿qué opinan de la automatización de las empresas? ¿Beneficios, contras o algo? La automatización en el negocio supone una oportunidad con la que se puede cambiar la estructura de costes de una empresa, así como agilizar y mejorar la calidad de las operaciones, porque la automatización puede alcanzar una reducción de costes de entre un 30 a 60% en una empresa. El trabajo de producción también puede ser reducido o pasar a ser inexistente, como cuando es realizado por robots. Para que sea más simple de explicar, diré un ejemplo. En los años 80, una editorial necesitaba de muchas personas para que realicen la búsqueda de información, compilen y procesen todo el contenido, lo que ocupaba demasiado tiempo para hacerlo, y muchas personas con conocimiento crítico. Mientras que actualmente las noticias pueden ser redactadas por bots, dejando de lado totalmente la interacción humana. Además, la falta de automatización conduce a una falta de competitividad en el mercado, porque incluso limita la innovación de otros procesos debido a que no existe un ahorro de costes o aumento en el ingreso. Además, con el tiempo se produce un incremento de costes que será insostenible en un futuro cercano, haciendo que sea una barrera difícil de superar para las empresas no automatizadas. Ya listo, muchas gracias Jazz por tu participación. Ahora, la automatización requiere de una reducción de costes e incremento de productividad. La digitalización permite financiar las innovaciones digitales e inclusive lleva horizontes certificados para robótica. Esto con alineación a procesos tanto internos como externos en el medio. ¿Qué opinan de esto? Yo considero que primero hay que saber diferenciar lo que es automatizar y mecanizar. En este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que automatizar va a ser un proceso mediante el cual nosotros los seres humanos vamos a tener que participar, más que sea en un mínimo esfuerzo, porque como sabemos, este proceso ya es una intervención de un sistema tecnológico. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar eso con mecanizar, porque mecanizar simplemente tiene que ver con la robótica. Entonces, basándonos en este punto, yo creo que la automatización pretende mucho en la optimización de recursos. Entonces, como mi compañera había mencionado, este disminuye costos y al disminuir costos yo creo que genera una variabilidad en el efectivo de los negocios y este podría producir con el tiempo inversiones en negocios. Entonces yo creo que las empresas actualmente se manejan de estos procesos más que todo para recibir buenos, o sea, para poder equilibrar tanto el proceso interno como externo que esto puede llevar. Ya listo, muchas gracias Michelle.
Pues compañeros, alguien que quiera aportar algo, una idea, una crítica. Yo, eh, echándole un vistazo general, el propósito principal de esta tecnología sería que van a ejecutar tareas de nivel de complejidad de los humanos. Es decir, quieren reemplazar una función operativa que se supone que las personas podemos emplear o hacer. Si lo miramos así, es muy difícil que una máquina realmente lo pueda realizar, pero sin embargo, no tenemos que olvidar que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ir aprendiendo a medida que va recibiendo los datos para así tomar las mejores decisiones, aún siendo mejor que nosotros mismos. Sí, gran aporte, Reinaldo. Tengo una pregunta para Darío. ¿Se encuentra por ahí? Sí, Carlos, dime. Darío, ¿qué me dices tú sobre esto? ¿Crees que la inteligencia artificial, el avance, será un beneficio en el futuro o no, en el campo laboral? Bueno, la inteligencia artificial ya es un beneficio hoy en día, ya que está presente en todo lo que nosotros eh, nos podemos imaginar. Por ejemplo, ahorita para hacer este video, pues eh, podría estar presente lo que es la inteligencia artificial. En el ámbito laboral, pues la inteligencia artificial es de gran ayuda. Esta se puede aplicar en varias áreas, ya sea en el área de construcción, informática, biotecnología. En el área matemático también sirve mucho lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ahorita es el avance que vemos ahorita. Entonces, en un futuro yo creo que eso ha de evolucionar y ha de ser un poco más factible y ha de abarcar más áreas en el ámbito laboral. Listo, muchas gracias, Darío. Pues creo que culminamos esta sesión, este debate. Si alguien quiere aportar algo más, o de caso contrario, creo que acabaríamos. Yo tengo una aportación más. Yo planeé unas estrategias para la automatización en las empresas. Lo primero que se debe saber es qué procesos se deben automatizar dentro de las empresas. Entonces, quería dar algunos consejos a las empresas para ver cómo puede realizar una automatización de sus procesos. Entonces, lo mejor es empezar por procesos internos del negocio, aquellos que sean ocultos a los clientes. La automatización más fácil y que proporciona más ahorros de costes se encuentra en el centro de las operaciones, en las tareas de back y middle office. Pero, ¿qué es back y middle office? El back office se incluyen las funciones esenciales para que cualquier empresa sea operativa, es decir, TI, financieras, recursos humanos, gestión de instalaciones, dirección, etc. El middle office se refiere a procesos principales específicos del sector y que son necesarios en la cadena de valor. Por ejemplo, la tramitación de reclamaciones de una compañía de seguros, la gestión de logística de un comercio o una liquidación en un banco. Incluso existe variedad en cuanto a las áreas en las que existe un proceso automatizado con inteligencia artificial, la cual espera su implantación, como por ejemplo es algunos ejemplos de empresas importantes, iCure para datos clínicos, Talla para la gestión de recursos humanos o NextAngel para los informes de conformidad en entidades financieras, entre otras empresas. El punto está en concentrarse en el proceso de negocio principal y de gran volumen. Cuando se ha encontrado este proceso, se debe automatizarlo porque no hay ni una sola compañía que no pueda aplicar la misma estrategia y automatizarse. También se debe ser osado porque si se automatiza un 4 o 5% del proceso no vale la pena. Debe por lo menos ser de un 25% del proceso como mínimo para la automatización. Y por último, se deben detectar patrones. Esto significa que la empresa que tiene éxito son las que han sido capaces de implementar procesos estándar, replicables y consistentes. Es decir, que realicen la misma tarea varias veces y que sea muy redundante. Los procesos que se pueden automatizar suelen tener ese tipo de características, que son tareas muy repetitivas y de gran escala, tareas que no requieren razonamiento humano
o que apenas requieran empatía, tareas que generan grandes cantidades de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazz, por esos consejos para las empresas. Otra pregunta, este proceso de automatización hacia las empresas, ¿lo ven tal vez como una inversión o como un gasto? ¿Alguien que pueda responder eso? Como le había mencionado, yo considero que estos procesos de automatización podrían generarse como inversión dentro de la empresa, ya que no se estaría incurriendo a gastos innecesarios, ya que prácticamente estos sistemas que se automatizan ya vienen de acuerdo a las necesidades que requieren los negocios. Entonces, como yo decía, ese dinero que queda, un adicional de efectivo, puede generarse incluso inversiones en otros negocios. Es más, hay algunas empresas que se preguntan si es que este sistema, este proceso puede generar desempleo. Pues no. Como había mencionado, este proceso también se requiere de un recurso humano, porque somos nosotros quienes los vamos a monitorear. Como dije, tampoco vamos a mecanizar, porque mecanizar es prácticamente hacer un operador humano mecánico. Y en eso no consiste ese sistema. Entonces yo considero que sí es una inversión, y aparte de eso también genera un gran ingreso para cada negocio. Listo, muchas gracias, Michelle, por tu participación. Alguien que me pueda tal vez dar una opinión de cómo lo ven en el aspecto humano a esto, o sea, en el ámbito de que tal vez miles de personas sean despedidas en fábricas, empresas, pero también sí se generan nuevos empleos, pero tal vez estos nuevos empleos requieran de personas que sean estudiadas o algo así. ¿Una opinión o algo? Bueno, Bueno, compañero, yo yo creo creo que... que Bueno, síguenos, síguenos. sí, no, yo creo que en sí, bueno, la inteligencia artificial más que todo sí, en un futuro va a producir lo que es un poco de desempleo, ya que, como mencionaron mis compañeros, si las empresas se van a empezar a lo que es a automatizar, ya no van a necesitar mucho personal, pero tal vez no hay que verlo por ese lado, sino también por el lado beneficioso, ya que, por ejemplo, eso podría servir, por ejemplo, a la ayuda de un médico, es decir, podría apoyarse de un software que esté diseñado con inteligencia artificial, es decir, no prescindir de los servicios de un médico o de un profesor, sino como un recurso de apoyo para ellos. Como ahora nosotros sabemos, utilizamos lo que son los celulares inteligentes, los smart. Eh, Básicamente todos nos hemos acostumbrado a utilizarlos, todos los servicios que ofrece, como es el GPS, que básicamente está diseñado en inteligencia artificial. Y creo que en un futuro sucederá lo mismo. Nos iremos acostumbrando y iremos agarrando un poco de cariño a lo que es, quién sabe, posibles robots que serán nuestros compañeros de trabajo. Listo, Luis, muchas gracias también por tu intervención. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, acotando un poco lo de mi compañero, sí, siempre estamos sujetos a un cambio, ¿no? Tenemos que adaptarnos a ello, por eso esto de la automatización nos hace producir cosas más rápido, ya que el ser humano no puede producir cosas tan rápidamente, entonces siempre tenemos que adaptarnos al cambio y no nos queda de otra. Eso, compañero. Listo, muchas gracias, Stalin. Y es verdad, como lo dices tú, no nos queda de otra opción y adaptarnos a estas nuevas tecnologías y, y estar ahí en la lucha constante. Y bueno, creo que con esto ya sí finalizamos la reunión. Muchas gracias por asistir y así termina, creo, el debate.